Entonces, como les decía, pues les agradezco la invitación para poder compartir este tema el día de hoy. Vamos a empezar con lo que es lo indeseable en la cirugía refractiva, que básicamente lo que vamos a hablar aquí van a ser de las complicaciones, tanto de las más frecuentes como de las más raras que podamos encontrar, pero que siempre van a estar presentes. La cirugía refractiva básicamente va a ser como volar un avión. Básicamente es un proceso que ya está muy estandarizado, que es muy seguro, pero que unas milésimas de segundo pueden hacer el cambio del resultado. Entonces, lo que vamos a hablar en esta plática básicamente es esas milésimas de segundo, cómo identificarlas y cómo poder ir trabajando para que pues podamos aterrizar de la manera más segura. Entonces, bueno, la cirugía refractiva, pues básicamente van a ser los procedimientos quirúrgicos que están diseñados para reducir o eliminar completamente los errores refractivos. Básicamente para nuestro paciente el objetivo de esta cirugía va a ser darle independencia de los lentes, ya sea de los lentes de armazón o de los lentes de contacto. Y pues básicamente aquí es muy importante y el tipo de pacientes que vamos a tener en la cirugía refractiva van a ser muy especiales y aquí el objetivo va a ser tener la satisfacción del paciente. Entonces, un poquito de historia. Básicamente, esta técnica de cirugía refractiva basada en la córnea, pues empezó en el 49 con Barraquer, en el que introduce lo que es la queratomileusis, y aquí inicia el concepto de lo que es la modificación de la forma de la córnea o del tallado de la córnea para cambiar el poder refractivo de la misma. En los 80 surge el excimer láser, que es algo revolucionario en esa época ya que se puede hacer lo que es el remodelado corneal con muchísima más precisión que lo que se hacía antes, que se hacía congelado y con un torno. En los 90 se desarrollan prácticamente las dos técnicas que más van a estar utilizadas en la actualidad, que básicamente es el LASIK y la queratectomía fotorrefractiva, que actualmente son consideradas como los gold standard para la cirugía refractiva. Y pues en 2011 inician con el RILEX, que es la extracción de lentículas refractivas basadas en femtosegundo, que me van a reducir mucho las complicaciones precisamente porque son de son muy mínima evasión y me van a mejorar la biomecánica corneal. Entonces, son técnicas que básicamente son relativamente nuevas. Viene lo que es la revolución de la cirugía refractiva, pues básicamente en los 2000 todo el mundo quiere hacerse la cirugía refractiva. Vienen las nuevas técnicas, como les había dicho, la parte de la de resección de la lentícula refractiva, las lentes intraoculares fáquicas para altas refracciones. Sin embargo, aunque estas técnicas ahorita están muy en boga, el LASIK sigue siendo la técnica más utilizada. Y aquí viene el detalle por lo que esta cirugía es tan particular. La expectativa del paciente es 20/20. Ver menos de 20/20 para el paciente es inaceptable. Entonces aquí es en donde tenemos que cuidar todas las variables precisamente para cumplir la expectativa de nuestro paciente. Y aquí la diferencia que nos va a hacer de un buen cirujano y un cirujano promedio es la capacidad de identificar las complicaciones cuando se presenten, tratar de prevenirlas con una técnica depurada y si se presentan va a ser el manejo óptimo. En básicamente 15, 17 años que llevo ejerciendo, básicamente he llegado a la conclusión que aún con el tiempo y la experiencia, las complicaciones no van a desaparecer. El único cirujano al que no va a tener complicaciones es aquel que no opera. Lo que lo hace diferente en la experiencia es cómo abordas y cómo enfrentas estas complicaciones. Ahora vamos a hablar en cuanto a objetivos de la plática. Vamos a ir viendo con las cuatro técnicas principales, empezando por el LASIK, el PRK, el RILEX y los lentes fáquicos. Vamos a ir hablando específicamente con cada uno de ellos. Vamos a empezar con el LASIK. El LASIK, pues básicamente las complicaciones las vamos a tener de una manera más clara para un entendimiento más didáctico, pues básicamente van a ser en diferentes momentos. Primero, el momento intraoperatorio, vamos a tener complicaciones relacionadas con el flap, complicaciones relacionadas con lo que es el tratamiento o la ablación y complicaciones en el caso de tener utilizando un flap con femtosegundo también relacionadas y algunas otras complicaciones misceláneas. Por otro lado, vamos a ver las complicaciones posoperatorias que las vamos a dividir en el posoperatorio temprano y el posoperatorio tardío. Estas igual van a ser relacionadas con el flap.
va a ser relacionadas con la interfase y otras también misceláneas. Vamos a empezar con la más común y esta va a ser el defecto epitelial. Básicamente esto vamos a tenerlo cuando nosotros manejamos de una manera un poco brusca o tosca lo que es el flap que nosotros hacemos para dar el tratamiento refractivo. Este va a tener una incidencia entre el 0,6 y el 14%. Aquí es importante que tenemos unos factores de riesgo para lo que es el epitelio. Básicamente las distrofias de la membrana basal, pacientes de edad avanzada, pacientes en los que se utiliza de una manera abundante lo que es la tetracaína, esto porque me disminuye lo que es la fuerza de las uniones intracelulares, y la iatrogénica, que básicamente es una manipulación más agresiva del flap. Aquí, ¿cómo vamos a manejarlo? Una vez que lo identificamos, no hay ningún problema, utilizamos lubricantes que actualmente se prefieren libre de preservador, esto basado en lo que tenemos con el DIUS y el ojo seco. Vamos a utilizar esteroide profiláctico, esto para prevenir el DLK, que vamos a hablar un poco más adelante. Algo que es bien importante es que no se preocupen dar esteroide en un defecto epitelial. Si bien está bien descrito que el esteroide me va a disminuir la tasa de replicación del epitelio, pues si dejamos el esteroide en una dosis, digamos que baja, no vamos a tener este problema. Cuando tenemos defectos epiteliales mayores a 3 milímetros, siempre es conveniente dejar un lente de contacto terapéutico. Esto básicamente para que el paciente no tenga molestias y para ayudar a que la reepitelización sea un poco más rápida. ¿Cómo podemos prevenirlos? Pues es utilizar la anestesia apropiada, que no sea excesiva, y siempre analizar, sobre todo en el preoperatorio, en la lámpara de hendidura, cualquier dato que nos vaya a dar sospecha de una distrofia de membrana basal. Básicamente tenemos que ver la regularidad del epitelio y también tenemos que ver su unión con la membrana de Bowman. Tenemos otra complicación que también es muy frecuente, es la pérdida de la succión. Esto cuando nosotros vamos a cortar el flap, esto por el microquerátomo. Este va a tener una frecuencia entre el 0,06 y el 4,4%, que pues, es relativamente baja. Aquí podemos verlo en pacientes que tienen una órbita profunda, el ojo un poquito metido, esto precisamente porque no alcanzamos a hacer el docking adecuado con el anillo de succión. Una mala posición del paciente, esto pues puede ser cuando está nervioso, se nos está moviendo mucho, y una presión inadecuada del cirujano cuando lo está aplicando. Entonces recordamos que cuando ponemos el anillo de succión tenemos que hacer una distribución de la presión de manera uniforme para que podamos, digamos que dejar la succión del microquerátomo en una buena posición. La consecuencia de la pérdida de succión, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo el corte, es que me haga un flap incompleto. ¿Y aquí cómo lo vamos a manejar? Entonces depende de la fase. Si nosotros ya hicimos el corte, pero es un corte que es muy pequeño y que me involucra los bordes, el eje visual, siempre es importante abortar. Recuerden que aquí no tener miedo de decir para, de restituir lo que sucedió unos 3 meses con una nueva topografía y volverlo a intentar después. Esto es bien importante, sobre todo cuando tenemos este tipo de flaps. ¿Cuál va a ser los mecanismos que vamos a tener para prevenir esta complicación? Pues básicamente va a ser el centrado correcto de nuestro anillo de succión, tener una muy buena comunicación con el paciente, básicamente estar platicando con él mientras nosotros estamos operándolo para que esté tranquilo, estarle explicando los pasos de la cirugía, que va a sentir una presión, que va a escuchar un ruido para que no tenga no le dé ansiedad, no se nos mueva mientras estamos haciendo el corte. Y aquí también es bien importante tener nuestro equipo, que es el microquerátomo, bien en buen estado, que se le dé el mantenimiento adecuado, sobre todo para que haga una función adecuada y uniforme. Aquí tenemos una imagen. Si ustedes pensaban que una pérdida de succión o un corte incompleto únicamente nos pasaba con los microquerátomos mecánicos, pues también con los microqueratom, el flap con femtosegundo también puede suceder. En este caso les presento un ojo en el que tuvimos una pérdida de succión y tenemos un corte incompleto, un flap incompleto descentrado. Sin embargo, aquí sí se puede dar el tratamiento porque pues es finalmente un flap que no involucra el eje visual y nos permite una buena distribución del tratamiento.
Ahora, complicaciones del flap, básicamente como habíamos platicado, el flap incompleto. Aquí depende mucho del margen en el que nosotros vayamos a utilizarlo. Si está cerca de 1 milímetro del eje visual, siempre hay que abortar y reproceder en 3 meses. Y aquí está muy asociado lo que platicábamos, una succión inestable, una pérdida de succión del microquerátomo, y aquí el manejo es similar a lo que platicábamos antes. Por otro lado, tenemos el desgarro del flap. Este es muy frecuente cuando se hace el corte con femtosegundo y esto está asociado a los black spots que vamos a hablar un poco más adelante. Básicamente son zonas en las que no se va a hacer el corte con la energía del femtosegundo y cuando nosotros querramos levantar el flap, esa zona no va a estar despegada, por lo que se puede arrancar. Aquí recuerden, igual que el flap incompleto, si este desgarro del flap sucede en el eje visual, hay que abortar, hay que reaplicar, hay que esperar 3 meses y volverlo a intentar posteriormente. Tenemos otras complicaciones del flap que básicamente también están asociadas a la succión o al manejo del mismo. Por ejemplo, tenemos el bottom hole flap, que este es del 0.03 al 2.6%, es la típica dona. Está básicamente los factores de riesgo que tenemos van a ser queratometría la más curva, arriba de 48 dioptrías, y también tenemos lo que es la creación de burbujas verticales cuando nosotros estamos haciendo el flap con el femtosegundo. Entonces, aquí básicamente el femtosegundo cuando choca con alguna cicatriz o con algún leucoma, en lugar de distribuir la energía de manera horizontal como lo realiza normalmente, esta energía se disipa hacia arriba, o es decir, hacia el epitelio o hacia abajo, hacia el estroma. Entonces, esto puede hacer cortes irregulares en el flap. Aquí, de igual manera, el tratamiento es abortar y en una segunda intención, aquí lo ideal es hacer el PRK precisamente porque tenemos este leucoma que nos puede generar problemas a la hora de repetir. Por otro lado, tenemos el free cap, que es un flap que es de buena dimensión, pero que no está enganchado con la bisagra. Aquí esto sucede en el 0.01% al 1.8%, y aquí sí podemos dar el tratamiento. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conservar el flap en una solución para que se esté hidratando, damos el tratamiento y luego lo volvemos a reponer. El secreto cuando nosotros vamos a tener un free cap es que nosotros hayamos puesto las marcas previas a la cirugía con el plumón. Las marcas que ustedes quieran, esto puede ser dos círculos, puede ser una línea vertical, puede ser otro círculo, siempre que nos ayude a orientar cómo estaba ese flap antes de cortarlo. Ese es como el secreto del éxito o la perla más importante cuando tenemos un free cap. Y aquí podemos, una vez que hayamos terminado, se le da el tiempo de secado, el de secado adecuado. Esto básicamente entre unos 90 segundos y 1 minuto, dándole oportunidad a la bomba endotelial de hacer la deshidratación del estroma y que nos permita la reaplicación de este flap. Se puede poner un lente de contacto terapéutico, pero hay ocasiones en los cuales si es un flap muy irregular, podemos incluso requerir hasta suturas para dejarlo. Otra complicación del flap pues va a ser el flap que es muy delgado, en el cual de igual manera como en los anteriores, si es un flap regular que nos libre el eje visual y que podamos dar el tratamiento, podemos avanzar. Si no, podemos abortar si es un flap muy irregular e intentarlo después con una técnica diferente. Y tenemos un cuarto que es el más extraño, es el más raro, pero sí sucede y es muy, digamos, sobre todo sucedía con los microquerátomos anteriores, en los cuales se hacía el corte mecánico y se procedía de manera manual, que tenía un tope, y esto puede hacer que el corte se me vaya hacia la cámara anterior. Entonces, si nosotros lo identificamos, es un corte pequeño, es una herida lamelada. Esta podemos reponer el corte, poner su lente de contacto y abortar. Y en ocasiones más raras y mucho más peligrosas cuando tenemos Seidel, es decir, expresión de acuoso, o se tiene que hacer una reposición quirúrgica. Esta fotografía que les muestro es de un paciente que de hecho realmente, relativamente tuvo esta experiencia hace poco. Se realizó con un microquerátomo que no tenía
lo que es el mantenimiento adecuado, que el tope estaba barrido, se le hizo el corte y pues como pueden ver se hizo una penetración prácticamente de 260 grados. Entonces en este caso pues se pusieron suturas como si fuera una queratoplastia penetrante y pues básicamente con el tiempo se le han ido quitando suturas y ha tenido una evolución bastante favorable. Tenemos complicaciones de lo que son los flaps con el femtosegundo. Pues, como habíamos platicado, tenemos algo muy frecuente que es el vertical gas breakthrough. Entonces, básicamente el femtosegundo funciona de una manera muy interesante. Entonces, vamos a tener, es una fotodisrupción, es decir, la luz realiza energía de tipo plasma y va a hacer unas burbujas de cavitación en lo que es el tejido del estroma. Por física básica, la forma más de menor resistencia es aplicar esta energía de manera horizontal en el estroma, esto por la disposición de las fibras de colágeno. Cuando nosotros tenemos un leucoma o cuando nosotros tenemos una área oscura por donde no pueda pasar la luz, no va a poder aplicar esta energía y la energía se va a disipar ya sea hacia arriba, es decir, hacia el epitelio, o hacia abajo hacia el estroma. Entonces me va a hacer un corte irregular en cuanto a altura. Entonces aquí básicamente el gas me va a seguir las cicatrices y en los defectos de Baumann. Y aquí básicamente si el corte es irregular, sobre todo en un porcentaje mayor al 30% o me involucre el eje visual, tenemos que abortar. Podemos ver en esta imagen, en la primera, cómo esta parte blanca es en donde tenemos el vertical gas breakthrough, que es la línea roja. Se alcanzan a ver estas líneas blancas porque toda la energía se me fue hacia el epitelio. Si nosotros, perdón, si nosotros hiciéramos el levantamiento de este flap, lo que haríamos es arrancarlo, porque aquí es donde tenemos la bisagra. Y por otro lado tenemos el opaque bubble layer, que básicamente es cuando nosotros tenemos burbujas que no generan energía, como podemos ver en este espacio de aquí. Son burbujas que no se separan, entonces cuando nosotros tratemos de levantar el flap, esa zona va a estar pegada y si nosotros tratamos de forzarlo, podemos arrancar esa zona. La incidencia de este tipo de complicaciones es del 5 al 72%, esto es relativamente alta. Me va a dificultar lo que es el levantamiento del flap y aquí tenemos un problema, sobre todo porque me deja estas manchas blancas. Si nosotros queremos dar el tratamiento, no va a permitir que el me reconozca la pupila y por lo tanto no vamos a tener un tracking adecuado. Entonces aquí pues el tratamiento es abortar, esperamos a que se resuelva. Y tenemos una tercera que es más rara, en la cual la energía se me disipa hacia la cámara anterior y me genera burbujas. Básicamente al tener el humor acuoso aquí pues la energía se disipa pero genera burbujas de cavitación. Estas burbujas pueden afectar al tracker cuando nosotros queramos entrar el tratamiento. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es esperar unos segunditos, darle su masajito para que se vaya disipando esa energía, se vayan perdiendo las burbujas y posteriormente podemos dar el tratamiento. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones de cuando nosotros aplicamos el Excimer láser? La primera y de hecho es la más molesta, es una isla central que podemos observarla del 5 al 11%. Aquí básicamente es cuando nosotros no hacemos una limpieza, cuando nosotros levantamos el flap, no hacemos una limpieza regular del lecho. Aquí podemos tener que el paciente va a tener halos y de hecho si la ablación es muy irregular me puede generar incluso diplopia monocular. Aquí el manejo es esperar a la estabilización, básicamente seguir al paciente con topografías para ver cómo se va comportando. Durante este tiempo podemos utilizar un lente de contacto rígido gas permeable para que me regularice la superficie y una vez que observamos que ya esté estable, que ya no hay cambios, entonces hacemos un retoque pero topo guiado o guiado por wavefront. Esto para disminuir, más bien para realizar la ablación de manera correcta. Si nosotros no lo hacemos con la guía de la topografía, pues va a ser muy difícil que nosotros hagamos una ablación regular o que emparejemos esta isla central. Por otro lado, tenemos ablaciones descentradas. Esto es mucho más frecuente. Aquí básicamente la causa es la mala fijación del paciente, que el paciente nos esté moviendo el ojo mientras estamos nosotros dando el tratamiento, que el paciente nos esté haciendo movimientos de la cabeza
Y aquí, pues básicamente, ¿cómo lo prevenimos? Finalmente es agarrar la cabeza del paciente, tratar de que el paciente nos esté fijando. Si vemos que está en mucho movimiento, detener el tratamiento. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta ablación descentrada? Pues básicamente va a ser astigmatismo irregular. ¿Cómo lo vamos a manejar? De igual manera que en la isla central, pues vamos a esperar la estabilización, vamos a dejar lentes de armazón y lentes de contacto de manera, dependiendo de qué tan irregular sea en la refracción residual, podemos utilizar algunos medicamentos que me vayan a cerrar la pupila, esto para mejorar lo que es hacer como un efecto de pinhole. Y aquí, ya que tenemos una regularidad, entonces podemos pensar en un PRK o en un LASIK guiado por topografía. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones que vamos a tener en la interfaz? La más común, y depende de dónde la leamos, podemos tenerla de entre el 0.06 y hasta el 100%. Algunos artículos, sobre todo los artículos de revisión, básicamente han hecho un análisis de lo que se encuentra abajo del flap y siempre dicen que hay detritus, ya sea detritus de la solución que usemos, ya sea detritus de lo que viene de los párpados. Sin embargo, estos únicamente van a ser molestos o van a tener que ser tratables cuando me generen problemas, es decir, cuando tengamos un detritus central o me genere un problema inflamatorio. En este caso, básicamente tenemos que hacerle el levantamiento del flap, tenemos que hacer el lavado y el replanchado del mismo. Si nosotros tenemos algún detritus que esté periférico, que no me involucre el eje visual, que no me baje la visión o no me genere una reacción inflamatoria, únicamente podemos mantenerlo en observación. Podemos observar en la imagen cómo tenemos aquí el detritus de un textiloma, que básicamente es una fibra de algo del material que nosotros utilicemos que se quedó por debajo del flap. Como está cerca de lo que es la interfase del flap, pues básicamente solamente lo tenemos que tener en observación en este caso. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones que podemos tener en el posoperatorio temprano? Entonces, aquí básicamente las que tenemos que tener cuidado van a ser dos. El primero va a ser el flap dislocado, que se va a presentar en el 0.01 o en el 2.5% de los casos. Aquí normalmente es un traumatismo leve, particularmente cuando los pacientes están durmiendo, que llegan a tener algún golpecito o que se llegan a tallar los ojos. Los pacientes refieren que les baja la visión. Sobre todo, un factor de riesgo va a ser el ojo seco. Cuando ellos tengan la molestia, pues digamos que en automático, como una reacción, es tallarse el ojo. Y esto puede hacer que si el flap no está bien adherido a lo que es la parte del estroma, pues vamos a tener estos pliegues. Aquí, pues el manejo básicamente va a ser levantar lo que es el flap y podemos plancharlo. Esto, pues básicamente lo tenemos que reposicionar. Una vez que lo hayamos repuesto, pues podemos poner un lente de contacto terapéutico. Algo que está muy asociado a lo que es el movimiento del flap, pues van a ser estrías en el mismo, que va del 0.03 al 3.5%. Y aquí tenemos de dos tipos, tenemos las microestrías y las macroestrías. Aquí depende mucho también de la clínica del paciente. Entonces, si es un paciente que tenemos un cambio en la refracción, que tenemos un astigmatismo irregular, que tenemos una baja de la agudeza visual, entonces tenemos que hacer el planchado. Y aquí la prevención, digamos que cuando nosotros estamos en la cirugía, la prevención para tener estas estrías, pues básicamente es la alineación correcta y una buena hidratación del flap. Aquí una perla que yo les doy para identificarlo es que traten de dilatar al paciente y hagan una retroiluminación. El reflejo rojo que les va a dar les va a marcar perfectamente en dónde están las estrías, como vemos en la fotografía que viene en la diapositiva. Los errores refractivos residuales, que de hecho estos son bastante frecuentes. Este se puede presentar del 5 al 51%. Aquí básicamente las causas más frecuentes pues es un error en la medida de la refracción preoperatoria y también hidratación previa al tratamiento. Entonces, como recordarán, cuando levantamos el flap, la técnica nos dice que tenemos que hacer un buen secado de lo que es el lecho a tratar, el lecho estromal que vamos a tratar. Si nosotros dejamos líquido, disipamos la energía del excimer láser y me va a hacer una hipocorrección. Por otro lado, si seco y me tardo mucho, el estroma se empieza a deshidratar y esto me va a generar una hipercorrección.
Aquí el manejo, pues básicamente es el retoque. Después de que se haya estabilizado la refracción, podemos hacer un retoque con el mismo excimer láser, haciendo un levantamiento del flap o cuando nosotros digamos que este flap ya no se puede levantar o tenemos algún problema para levantarlo, podemos hacer un PRK encima del mismo. Si nosotros tenemos el predominio del error refractivo, que sea un astigmatismo irregular, entonces aquí las causas pueden ser una ciclotorsión, es decir, que haya habido algún movimiento irregular durante el tratamiento y el descentramiento del tracker. Entonces aquí por eso es bien importante que ustedes se aseguren que el tracker de su excimer láser haya captado muy bien la pupila para que no tengamos este tipo de astigmatismo irregular. Ahora, ¿cuáles van a ser otras complicaciones? Entonces tenemos por un lado el ojo seco, que es en más del 90%, es decir, prácticamente todos los pacientes que van a tener cirugía refractiva del tipo LASIK van a tener ojo seco. Este puede ser de una magnitud bien diferente dependiendo de cada paciente, por eso es importante que hagamos la valoración preoperatoria. Entonces, aquí la causa del ojo seco van a ser la lesión de los plexos ciliares terminales cuando nosotros hacemos el corte con el microquerátomo. Y aquí pues el manejo va a depender mucho de la severidad. Puede ir desde lubricante libre de conservadores, podemos utilizar hasta ciclosporina cuando el ojo seco me genera una inflamación de la superficie ocular y en pacientes que tienen un ojo seco extremo, entonces podemos utilizar tapones de puntos lagrimales. Estos pueden ser temporales o incluso en algunos casos podemos hacerlos permanentes. Tenemos dos patologías corneales que básicamente son raras, pero que son un dolor de cabeza. Entonces tenemos el DLK, que es una queratitis lamelar profunda, que viene en el punto 13 al 18%, que es relativamente frecuente. Y tenemos una más rara, que es la queratopatía central tóxica, que viene del punto 2 al punto 7%. Estas dos van a ser muy similares, pero el mecanismo de acción y lo que es la fisiopatología de las mismas va a ser bien diferente. Por un lado tenemos el DLK, que es una patología que es completamente inflamatoria. Entonces, básicamente aquí vamos a tener el depósito de células inflamatorias en la interfase. Y aquí ahorita vamos a ver unas imágenes, vamos a ver dependiendo de cómo se vaya comportando, cuál va a ser el tratamiento. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues básicamente eliminar los tóxicos como lo es el talco, la tinta y algunos otros químicos que podemos utilizar sobre todo en lo que es la esterilización de equipos y hacer una técnica muy limpia, muy depurada. Es decir, limpiar muy bien la interfase cuando nosotros hayamos repuesto el flap. Por otro lado, la queratopatía central tóxica va a ser una patología que no es inflamatoria. Es una patología en la cual vamos a tener una apoptosis de los queratocitos del centro de la córnea. Esta patología es idiopática. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente no tiene una etiología o un origen bien establecido. Se cree que es una reacción a materiales extraños, pero es una reacción no inflamatoria. Precisamente por ser una reacción no inflamatoria, no debemos utilizar esteroides. Si nosotros lo utilizamos, podemos acelerar un poquito el proceso. Y cuando nosotros la identificamos, tenemos que esperar. Básicamente va a ser una resolución espontánea, pero lenta. Ahora, ¿cómo se van a observar? Entonces, en lo que es esta fotografía, podemos ver en las fotografías superiores cómo se observa la queratopatía central tóxica. Básicamente va a estar en el centro, nos va a hacer un leucoma y si nosotros hacemos un OCT de la córnea podemos observar un área de adelgazamiento estromal con aumento de la intensidad. Esto es por la apoptosis de las células de los queratocitos. Como les digo, este es no inflamatorio y es idiopático. Entonces, si lo identifican, básicamente es la observación y después ya vamos viendo cómo lo corregimos. Por otro lado, en las fotografías inferiores vamos a tener diferentes estadios de la queratitis lamelar profunda o DALC. Entonces aquí vamos a ver cuáles son la clasificación de los estadios de la misma, en el cual podemos ver en esta parte, pues va a ser un estadio 1, en el cual vamos a encontrar estas células granulares inflamatorias en la interfase, pero van a ser periféricas y no me van a involucrar el eje visual. Podemos ver en la número 2 cómo tenemos, aquí ya se les puede llamar las arenas del Sahara,
que de hecho es como normalmente se le conoce. Aquí estas células aquí ya van a estar unidas y aquí ya vamos a poder observar cómo se encuentran cerca del eje visual y vamos a tener una disminución de 1 a 2 líneas de visión. Aquí en el número, en la letra E, podemos observar la parte número 4. Aquí ya tenemos una distribución difusa de todo esto que me va haciendo opaco el flap. Dependiendo del estadio en el que nosotros lo localicemos, va a ser el tratamiento. Las primeras dos, pues básicamente como es una patología inflamatoria, vamos a utilizar un pulso muy frecuente de esteroides. A partir del 3, como tenemos involucro del eje visual y baja de la visión, aquí sí tenemos que levantar el flap, hacer una limpieza y hacer una irrigación con esteroides de la interfase. Y en el número 4, pues ya dependiendo de cómo se vaya comportando, incluso estos pueden terminar en queratoplastía penetrante. Por otro lado, tenemos la queratitis infecciosa, que la verdad es que es una complicación que es muy rara, que va del 0.005 al 0.034% de los casos, pero cuando se presenta puede ser devastadora para el paciente. Entonces, aquí vamos a tener la clasificación básicamente por la temporalidad. Tenemos una temprana, que es en las primeras 2 semanas posteriores a la cirugía, en las cuales el agente etiológico más frecuente van a ser las bacterias, principalmente los estafilococcus, y estos que van a estar presentes en la microbiota normal del párpado. Si nosotros observamos este tipo de patología 2 semanas después hasta 3 meses, entonces ya lo clasificamos como tardía. Y aquí los agentes etiológicos básicamente van a ser micobacterias atípicas, nocardia y la más peligrosa, los hongos. Aquí la clínica, pues básicamente va a ser como cualquier queratitis infecciosa: ojo rojo, inyección ciliar, dolor, baja de visión, pero aquí tenemos que identificarlo cuando nosotros tenemos un infiltrado inflamatorio focalizado en la interfase, como podemos ver en las imágenes. Aquí básicamente esta es la imagen de un paciente que tuvo una queratitis por hongo, entonces podemos observar el infiltrado inflamatorio, que este es previo y este es posterior al tratamiento. El tratamiento básicamente va a ser levantar el flap, hacer un lavado, un raspado, perdón, o una debridación y lavarlo con antibióticos. Si es temprano, pensando en bacterias gram positivos, particularmente el Staph, podemos utilizar vancomicina. Si es tardío, podemos utilizar amicacina y claritromicina. Pero antes de nosotros poder hacer el cultivo, tenemos que iniciar tratamiento empírico, básicamente con antibióticos de amplio espectro como las fluoroquinolonas de cuarta generación, y también debemos iniciar tetraciclinas como la doxiciclina vía oral, esto para evitar que tengamos una actividad de las metaloproteinasas y que esto me vaya a generar una lisis corneal. Es importante que en cuanto nosotros lo identifiquemos, suspendamos los esteroides, esto para no atontar o anular las defensas del huésped, y en casos muy severos pues va a ser necesaria la amputación del flap, esto con fines terapéuticos y con fines de cultivo y antibiograma de sensibilidad. Tenemos otras complicaciones tardías, que va a ser la regresión refractiva, perdón. Esto básicamente podemos observar desde 0.25 dioptrías hasta un poco más, frecuentemente en lo que es la hipermetropía, que hasta en el 30%, y en los pacientes miopes se observa del 5.5 al 27% de los casos. Esto básicamente es por cambios en lo que es el epitelio, cambios en lo que es la cicatrización del estroma, y básicamente lo que podemos hacer después de esto es un retoque. Como les expliqué, si es temprano podemos levantar el flap, si es tardío se puede utilizar PRK. Tenemos otro que también puede ser algo incómodo para el paciente, que es el crecimiento epitelial por debajo del flap. Este va a tener una incidencia del 0 al 3.9% primario, es decir, en la primera cirugía. Y cuando nosotros damos un retratamiento, es decir, levantamos el flap, como ya está epitelizado, el riesgo sube de un 10 a un 20%. El paciente nos va a referir principalmente dos síntomas, que el primero va a ser el glare, que va a ser por la difracción que me genera el epitelio en la interfase, y vamos a tener una disminución de la agudeza visual, particularmente cuando tenemos una disminución de la agudeza visual. Y aquí, ¿cómo lo vamos a manejar? Básicamente también va a ser por grados.
Primero lo podemos tener en observación siempre y cuando este sea periférico y no me dé sintomatología, pero si me da sintomatología tenemos que levantar el flap, hacer un debridamiento, pero también tenemos que poner mitomicina, esto para evitar un recrecimiento de este epitelio en la interfaz. Aquí el riesgo de recurrencia es bien alto, es hasta del 30%, esto incluso cuando se le deja mitomicina, y esto es importante que se lo comentemos al paciente. Y finalmente, digamos que el que menos queremos tener, pero que es relativamente frecuente, pues es la ectasia corneal, particularmente en el LASIK. Entonces aquí va del 0,033 al 0,6%. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente cuando nosotros tengamos una progresión refractiva, es decir, en el seguimiento de nuestro paciente, que éste vaya teniendo un incremento de la refracción, básicamente un astigmatismo miópico irregular y que también vaya a presentar cambios en los mapas topográficos seriados. Aquí básicamente la bandera roja va a ser una elevación de la cara posterior de la córnea. Esto es lo primero que empieza a fallar o que se empieza a cambiar cuando nosotros estamos presentando una ectasia corneal. Aquí, ¿cuál va a ser el manejo? Pues se le puede dar crosslinking para reforzar las lamelas de colágeno y frenar lo que es el cambio. Se puede esperar a la estabilidad con lentes de armazón si la refracción es baja, lentes de contacto si es un astigmatismo irregular o me genera algunas aberraciones de alto orden y también se le pueden poner segmentos intracorneales para regularizar la superficie. En casos más avanzados, pues incluso tendremos que recurrir a la queratoplastía. Esta puede ser penetrante o puede ser lamelar anterior. Aquí podemos observar una fotografía de lo que es el crecimiento epitelial por debajo del flap. Entonces aquí en la primera parte podemos ver un crecimiento periférico en el cual podemos observar que pues tenemos una regularidad del flap en el OCT. Cuando este crecimiento empieza a ser más intenso, entonces podemos observar cómo se va haciendo hiperintenso. Este me puede ir generando lo que es astigmatismo irregular y cuando va involucrando el eje visual, pues vamos a tener una disminución importante de la agudeza visual por la difracción de la luz que me genera esta opacidad. Ahora vamos a la segunda cirugía más recorrida, que es el PRK, que era la querato fotorrefractiva. Y aquí tenemos que el principal complicación que podemos tener, pues básicamente van a ser los errores refractivos residuales. Esto básicamente vamos a tenerlo asociado a una respuesta cicatricial y epitelial que va a ser un poquito diferente a la que es en el ASIC en el que tenemos el corte. Podemos también asociarlo a cambios axiales o cambios lenticulares, esto particularmente en pacientes de edad avanzada. Cuando nosotros hacemos una ablación con una zona óptica menor a 6 milímetros y aquí cuando tenemos una alta corrección miópica, particularmente arriba de 5 dioptrías. Y esto porque induce cambios en los queratocitos del estroma. Vamos a ver un poco más adelante que también me van a generar una opacidad muy característica. Aquí estos errores refractivos, pues básicamente los vamos a empezar a encontrar durante los primeros 3 meses y dependiendo del tipo de error refractivo, del lecho que tengamos, también se puede hacer un retoque o un retratamiento. Entonces, el retratamiento, ¿cómo lo vamos a realizar? Podemos hacer una segunda PRK, que esta puede ser como en la técnica clásica descrita, en la cual nosotros hacemos la desepitelización utilizando algún elemento como alcohol diluido, o también podemos utilizar en los excimer más modernos el trans-PRK, es decir, que el epitelio sea eliminado por el mismo excimer láser. Por otro lado, podemos realizar un LASIK cuando tenemos un perdón, cuando tenemos un residual particularmente de astigmatismo irregular. ¿Por qué? En el PRK, cuando nosotros hacemos un tratamiento de astigmatismo, casi siempre tiende a regresar, esto precisamente por la cicatrización y por la actividad de estos queratocitos. Entonces, cuando tenemos este tipo de refracciones, siempre se recomienda hacer LASIK después del PRK. Pero aquí es muy importante que nosotros hagamos un LASIK con un flap grueso. Y esto precisamente para prevenir el haze. Y esto lo vamos a asociar al uso de esteroides.
Podemos utilizar, por otro lado, también un segundo PRK guiado por topografía, particularmente cuando vamos a tener regresión, cuando tenemos irregularidades o cuando tenemos un tratamiento descentrado, como lo vimos en las complicaciones del LASIK. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos un paciente que va a tener aberraciones de alto orden, podemos guiar el PRK por wavefront. Esto básicamente cuando tenemos aberraciones esféricas y esto particularmente cuando el paciente tiene halos muy intensos nocturnos que le genera este tipo de aberraciones. La complicación más característica del PRK va a ser el haze corneal. Este principalmente es una limitante de las más importantes del PRK, de esta técnica. Vamos a tener de dos tipos y esto también lo vamos, al igual que las infecciones, va a estar dividido por temporalidad. El tipo 1 va a aparecer de entre los primeros 3 meses y este suele resolverse al año prácticamente con la aplicación de esteroide. Por otro lado, tenemos el de aparición tardía, que este puede aparecer hasta 3 meses después y este es más intenso y persiste por más tiempo. Aquí los factores de riesgo básicamente va a ser un tratamiento en un paciente con una alta miopía, cuando el paciente está expuesto a lo que es radiación ultravioleta, que es radiación ionizante, que me cambia las características de la cicatrización de los queratocitos, cuando tenemos pacientes con alteraciones de la membrana basal, o cuando tenemos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Aquí, básicamente, cuando nosotros hacemos el tratamiento, podemos agregar mitomicina para que haga una reducción del Haze. Sin embargo, está descrito en diferentes artículos de revisión que la mitomicina me genera alteraciones en las células tanto del epitelio e incluso se ha visto que del endotelio. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros lo indiquemos. Y aquí el tratamiento pues básicamente es esteroide tópico muy intenso desde las etapas tempranas hasta debridación asociado con mitomicina y finalmente en algunos casos cuando el haze o la opacificación es más profunda podemos asociarlo con PTK. Otras complicaciones que podemos tener con el PRK, pues básicamente es la descentración del tratamiento, que este básicamente es más allá del punto de 5 milímetros del eje visual, que me va a inducir un astigmatismo irregular, me puede generar halos y me puede generar glare a la hora de tener la imagen. Podemos observar que estos pacientes también pueden tener aberraciones de alto orden, que van a ser mucho menos frecuentes que en el ASIC, pero que también van a estar presentes. El ojo seco también va a estar asociado al PRK y este frecuentemente va a ser menos sintomático que en el ASIC, pero también nosotros vamos a afectar los nervios ciliares con la ablación, por lo tanto, pues vamos a tener cierto tipo de ojo seco. Aquí, y de igual forma, al igual que en el ASIC, el tratamiento va a estar decidido básicamente por la severidad del mismo. Podemos utilizar los lubricantes libres de preservadores. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen blefaritis, es decir, ojo seco evaporativo, tratar la blefaritis. Y en pacientes que tienen un ojo seco severo en los cuales ya hay inflamación, podemos utilizar ciclosporina. Tenemos también ectasias post-PRK. Quien diga que no hay ectasias después de PRK no se ha echado un clavado en la literatura. Efectivamente es muy rara. Si nosotros hacemos una comparativa de un 100%, 96% van a estar presentes en el ASIC y vamos a tener un 4% de ectasias reportadas en PRK. Entonces, siempre está presente, tenemos que también hacer un seguimiento de nuestro paciente, básicamente cambios refractivos y cambios topográficos. En cuanto lo sospechemos, pues tenemos que echar mano de las herramientas. Ahora, es bien importante que ustedes aquí hagan la diferencia entre una ectasia postlásic y una regresión de la refracción. Entonces, siempre tienen que tener el registro previo. Aquí básicamente recuerden que cuando tenemos una ectasia, el principal componente va a ser un astigmatismo irregular y también vamos a tener aberraciones. Pero aquí lo que va a ser la diferencia entre los dos diagnósticos diferenciales, pues va a ser el estudio de la topografía. Cuando nosotros tenemos un cambio en la refracción, entonces aquí para hacer la diferencia tenemos que buscar signos específicos de ectasia, que básicamente es la elevación de la cara posterior, vamos a ver la irregularidad del moño astigmático y también las asociaciones de la disminución de la paquimetría.
Y bueno, vamos a la tercera cirugía, que ya son las cirugías más modernas. Aquí vamos a hablar de la extracción de la lentícula refractiva, que básicamente es el SMILE de las plataformas de Zeiss o el CLEAR de las plataformas de Zimmer. Entonces, aquí, pues el RILEX es una técnica que es básicamente muy efectiva, va a ser segura para miopía y astigmatismo. Actualmente, los nuevos programas, las nuevas actualizaciones del software ya están acercándose más a la seguridad también en el tratamiento de la hipermetropía. Y aquí la mayoría de las complicaciones prácticamente van a ocurrir en las primeras cirugías de lo que es el cirujano. Básicamente, estas complicaciones, y es muy interesante, sí van a estar ligadas a la experiencia. Aquí generalmente estas complicaciones van a ser más leves, van a ser transitorias y si nosotros aprendemos a corregirlas de una manera a tiempo, no me van a afectar la agudeza visual final. Aquí la tasa global de complicaciones está reportada del 26,9%, que en realidad, pues, comparada con las otras técnicas, pues es relativamente baja, sobre todo porque no son afecciones graves. Entonces vamos a tener la primera complicación que va a ser la mala disección. Entonces recordemos que cuando nosotros hacemos esta técnica que es de la extracción del lentículo refractivo, el femtosegundo nos va a hacer una disección tanto anterior como posterior de una lentícula. Nosotros lo que vamos a hacer es con instrumentos separar el tejido y extraer esta lentícula por un plano abierto, por un plano de disección. Y aquí, pues básicamente cuando hay una mala disección, pues básicamente está asociada por una experiencia primera del cirujano, por una falta de experiencia y principalmente va a ser la dificultad para identificar los planos, tanto el posterior como el anterior. Aquí efectivamente me va a afectar la visión inmediata, pero no la visión final. Y aquí lo más correcto, la forma de tratarlo, pues se va a hacer reposicionar lo que es el lentículo, tratar de hacer la disección correcta y extraerla, hacer una disección cuidadosa por planos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un RILEX con la plataforma de Zimmer, este ya te hace la disección de ambas caras y te va a hacer un plano de entrada para ambas caras. Entonces, esto ya te da un sentido mayor de profundidad para poder hacer una disección. Esto básicamente es esta complicación, con el paso del tiempo y con la mejora del software, ha ido disminuyendo, pero también pues depende mucho de la curva del cirujano de cómo vaya aprendiendo a hacer esta técnica. Tenemos otra complicación son las burbujas en la interfase. Recordamos, como habíamos platicado, que es el mecanismo de acción del femtosegundo, que va a ser energía con cavitación. Hay veces que, aun cuando nosotros hayamos ya hecho la disección, que hayamos sacado el lentículo, pues se van a quedar algunas burbujas en la interfase. Esto se considera una complicación leve, ya que la misma bomba endotelial va a ir absorbiendo estas burbujas y van a desaparecer con el tiempo. Normalmente no me van a afectar la visión, ni la inmediata ni la final, porque precisamente este tipo de burbujas tienden a aparecer en lo que es la interfase y van a estar lejos de lo que es el eje visual. Estas habitualmente se resuelven espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. Entonces podemos observar en la imagen como aquí tenemos incluso la marca de la interfase de donde se extrajo el lentículo, y podemos observar cómo se presentan estas burbujas en lo que es la parte cercana al estroma anterior o a la membrana de Baumann. Entonces, estas mismas burbujas se van a ir resolviendo sin necesidad de ningún tratamiento. Tenemos por otro lado los defectos epiteliales, que básicamente estos van a estar causados por maniobras bruscas cuando nosotros estemos tratando el túnel para hacer la disección, o una manipulación inicial con el instrumental. Esto particularmente cuando hagamos el docking de lo que es el cono de succión del femtosegundo. Aquí básicamente, pues como todo defecto epitelial, podemos tratarlo con lubricantes, con reepitelizantes. Básicamente esto y se va a resolver en 48 horas y vamos a tener que este tipo de complicaciones no va a tener un impacto en la visión final del paciente. Tenemos unas que son un poquito más severas. Esto básicamente depende mucho de lo que son el instrumental con el que tratemos, y también va a depender mucho de la gentileza con la que hagamos nuestros movimientos, que básicamente es la ruptura del CAP.
El CAP va a ser lo que es la parte estromal y epitelial que va a quedar por arriba de la lentícula que nosotros disequemos. Entonces, básicamente esto puede ocurrir durante la disección del lentículo dentro del pocket y va a estar relacionado al uso de instrumental más grueso o más agresivo. Y esto también puede ser por maniobras muy agresivas del cirujano. Y aquí, pues básicamente, para resolverlo, pues tenemos que plancharlo como si fuera un flap, tratar de coaptar bien lo que son los bordes, poner un lente de contacto terapéutico. Y aquí, pues la evolución va a ser, cada vez tenemos instrumentos más finos y mucho menos agresivos para evitar este tipo de complicaciones. Por otro lado, tenemos los black spots, que básicamente van a ser presencia de agua o detritus entre el cono de acoplamiento y el ojo, que no van a permitir que haya esta energía de fotodisrupción en lo que es el lentículo. Y aquí vamos a tener una disección más difícil, que incluso podemos hacer una amputación del flap en esa zona. Entonces, aquí básicamente normalmente no se asocian al eje visual, pero sí podemos tener una repercusión final a la hora de tratar de disecar el lentículo. Esto sí, si lo involucra o si está en el plano de salida, por lo que tenemos que tener una evaluación siempre bien, sobre todo del video de cómo se hizo el corte. Entonces aquí pues básicamente no tenemos una consecuencia importante, pero sí tenemos que tener cuidado cuando estemos haciendo lo que es la disección del mismo. La pérdida de succión, este va a ser muy asociado como cuando nosotros estamos haciendo la pérdida de succión del microquerátomo. Entonces, aquí la manera en la cual vamos a resolverlo va a depender del momento en el que se haga. Si tenemos una pérdida de succión antes de que el femtosegundo complete el corte del lentículo, siempre tenemos que abortar y reprogramar. Esperamos a que toda esta energía se disipe, esperemos a que las burbujas se evaporen, esperemos a que se reintegre el tejido y luego lo podemos volver a intentar. Si el femtosegundo ya hizo el corte, es decir, si ya tenemos el lentículo disecado y cortado, entonces podemos hacer un redocking o podemos volver a generar succión para formar lo que es el cap o lo que es el espacio entre la lentícula y y lo que es el estroma anterior para poder para sacar, extraer esta lentícula. El manejo, como bien les expliqué, pues básicamente va a depender de del momento en el que se pierda la succión. Otras complicaciones que van a ser más raras, este puede ser el astigmatismo irregular. Son más raras porque finalmente la lentícula que se hace, dependiendo del femtosegundo que se haga, básicamente va a estar bien centrada y va a estar bien estandarizada. Entonces, el astigmatismo irregular o los errores de refracción residual pues van a ser un poquito más difíciles. Podemos tener descentración del tratamiento, esto con los femtosegundos de primeras generaciones, porque aquí no se podía hacer lo que es el centrado del tratamiento en el momento del docking. Y también podemos tener ectasias, pero al ser un procedimiento que sea relativamente nuevo, pues no hemos tenido esta experiencia de seguimiento. Y las prevenciones para este tipo de alteraciones, de complicaciones, pues básicamente va a ser un centrado meticuloso de lo que es el docking y tenemos que excluir casos borderline. Ya también tenemos unas indicaciones bien específicas para la cirugía con femtosegundo, no tenemos que salirnos de las mismas. Y también pues tenemos que hacer el seguimiento tanto refractivo como topográfico del paciente. Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver los lentes fáquicos. Los lentes fáquicos, pues básicamente va a ser cirugía refractiva no corneal, en el cual vamos a poner un lente adelante del cristalino. Este está reportado que me dan excelentes resultados de agudeza visual sin corrección y con mejor corrección, y también nos va a dar un alto grado de satisfacción en los pacientes, ya que al no cambiar lo que es la superficie de la córnea, no hacer una ablación que pueda ser irregular, pues básicamente la incidencia de halos y de glare va a ser muy rara. Y aquí también se ha visto que en los cuestionarios de calidad de vida, estos lentes fáquicos llegan a ser ligeramente superiores a la cirugía refractiva con excimer láser. Todos estos lentes pues pueden tener complicaciones, principalmente complicaciones corneales. Entonces aquí recordamos pues que vamos a hacer un agregado en lo que es la cámara anterior. Entonces siempre tenemos que vigilar lo que es la proximidad
del lente fáquico, sobre todo el contacto con el endotelio. Entonces recordamos que y nada más por el simple hecho de entrar a la cámara anterior, se está reportado que hay un 10% de pérdida de lo que son las células endoteliales. Aquí también, sobre todo en los lentes fáquicos de primera generación, pues tenemos alteraciones en el flujo de humor acuoso y también en algunos casos, en algunos lentes, se reportaba una inflamación subclínica persistente. Esto llegaba a generarme daños en el endotelio. Entonces, aquí las recomendaciones básicamente es un monitoreo del conteo endotelial periódico y aquí tenemos un límite ya bien establecido que hacemos el explante del lente, sobre todo cuando tenemos una cuenta de 1500 células o menos. Esto sobre todo porque nos puede generar una queratopatía bulosa. Entonces aquí tenemos una imagen, sobre todo aquí tenemos lo que es el lente, esto de aquí es el volt, que básicamente es la distancia que tenemos entre el cristalino y el lente, y aquí tenemos que tener un buen espacio entre nuestro lente intraocular y lo que es el endotelio. Este digamos que es la forma más correcta en la que se tiene que ver este lente dentro de la cámara anterior. Tenemos complicaciones cristalinianas. Esto básicamente va a estar asociado a la edad del paciente. Recordemos que pues vamos a tener cambios en el cristalino, principalmente en el núcleo del mismo con la edad. Tenemos también cuando nosotros hagamos el implante de lente que podemos hacer un daño del cristalino por contacto del lente, es decir, cuando no lo medimos bien y queda pequeñito, o con una mala técnica de implante. Y aquí también sobre todo se reportaba que se podía opacar en las alteraciones del flujo de acuoso. Actualmente este problema, tanto ese como el de la presión intraocular, ya no es un problema tan severo porque ya se pusieron estos agujeros en las nuevas versiones que permite el flujo de acuoso hacia la cámara anterior. Pues básicamente tenemos mayor riesgo en lo que es el implante en la cámara posterior, pues, principalmente si es un bol pequeñito o tenemos contacto constante con el cristalino. Y como les explicaba ya los nuevos modelos, pues tenemos un menor riesgo de este tipo de complicaciones. Finalmente vamos a tener complicaciones retinianas. Normalmente este tipo de complicaciones no está asociado tanto al lente, sino a la alta miopía. Son pacientes que básicamente por el simple hecho de ser miopes altos tienen riesgo de desprendimiento de retina, de degeneración macular miópica o atrofia geográfica, de retinosquisis y de neovascularización coroidea. Esto por ser incluso pacientes que tienen alta miopía aunque no se operen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos lentes intraoculares, está reportado que hay un mayor riesgo de desprendimiento de retina en aquellos que se hace una facorefractiva o un intercambio de cristalino claro. El implante de lentes fáquicos, pues básicamente al no tener una alteración del segmento posterior, no se ha reportado un cambio en lo que son las alteraciones retinianas respecto al mismo. Y ya para terminar, pues básicamente este tipo de pacientes también reporta que aun cuando nosotros ponemos el lente fáquico, con el paso del tiempo, algunos pacientes han presentado cambios refractivos. Esto básicamente con el incremento de la longitud axial en adultos, esto sobre todo en los miopes magnos, en los cuales hay alteraciones esclerales en las que va a haber un cambio o un incremento en lo que es la longitud axial, y esto básicamente en jóvenes altamente miopes. Esto la verdad es que todavía está muy en estudio, todavía se requieren estudios longitudinales y principalmente cortes. Normalmente este tipo de complicación únicamente está reportada en reportes o series de casos, por lo que es la experiencia como tal, pues no tenemos una evidencia, digamos que contundente. Y ahora sí, ya para terminar, nada más las conclusiones de la plática, pues básicamente que van a ser complicaciones que pueden presentarse, aunque sea de baja frecuencia, pero pues siempre pueden estar presentes. Al ser de baja frecuencia, pues muchos oftalmólogos no pueden identificarlas y como tal no pueden tratarlas. Entonces, el conocimiento de estas complicaciones, pues va a hacer que las podamos identificar, las podamos prevenir para reducir su incidencia y que permitamos una resolución con un mejor pronóstico para nuestro paciente. En el caso de lo que es el RILEX, pues las complicaciones al ser una cirugía de mínima invasión, pues van a ser más leves que lo que es el LASIK y también están muy relacionadas en la literatura con la inexperiencia del cirujano.
Los lentes fáquicos pues son una excelente opción para refracciones altas y pues básicamente aquí en el caso de los lentes fáquicos pues vamos a requerir un seguimiento muy importante sobre todo del conteo endotelial, de las condiciones del cristalino y pues siempre tenemos que estar vigilando el polo posterior por las asociaciones que tiene a alteraciones en la retina. Acuérdense que, pues básicamente, el único cirujano que no va a tener complicaciones es aquel que no opera. Entonces, espero que esta plática pues les haya ayudado, sobre todo, a identificarlas. Les agradezco mucho su atención. Está buenísimo, ¿eh? Muy bien, Joseph. Joseph, Jonathan. Ya. ¿Qué- ¿Alguna duda que qué- tengan o algún comentario que quieran hacer? Mm. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Claro. Bueno, que no se mencionó quizás mucho ahí, porque bueno, felizmente la mayoría de las complicaciones que se mencionó en la cirugía refractiva, felizmente sí tienen de una manera una solución. He tenido algunos casos, han llegado al hospital, ¿no? Inclusive de estos pacientes que sometieron especialmente a cirugía LASIK y que pues presentaron ojo seco, pero ahora ya no tienen ojo seco, sino más bien un dolor neuropático, en, que pues puede ser muy limitante, que le limita mucho, ¿no? Con esta fotofobia, dolor, esto. Es incómodo. No sé si ha tenido casos, o cómo los ha manejado estos pacientes con un dolor neuropático posterior a cirugía refractiva corneal. De hecho, ahorita este es bien interesante. Acaba de salir lo que es en el DIUS 3, lo que es también esta clasificación. Entonces, básicamente cuando tenemos ojo seco, y esto creo que a todos lo hemos visto, que hay pacientes que van a tener un ojo seco con muy pocos signos, es decir, que no tenga una queratitis punteada superficial muy marcada o que no tengamos un daño celular muy importante, pero son pacientes muy sintomáticos que básicamente son el tipo de pacientes que van a tener un puntaje muy alto del cuestionario de calidad de vida. El DIUS 3 ya lo clasifica como una neuropatía. Entonces, este tipo de pacientes, además de la parte del lubricante, sí se tiene que tratar con algunos tipos de neuromoduladores, como por ejemplo lo que es la gabapentina, que ayuda a que, como si fuera un paciente con un dolor neuropático. O sea, son medicamentos que nos ayuda a que haya una menor sensibilidad en lo que son los plexos nerviosos. O, evidentemente en el LASIK, sobre todo en pacientes que vamos a tener con una sensibilidad mucho más importante, cuando nosotros hacemos la sección del flap, vamos a decapitar todos estos plexos de lo que es el plexo ciliar, que aparte, pues básicamente son nervios que van a estar desmielinizados, por eso es la sensibilidad. Entonces, este tipo de pacientes, sobre todo cuando no tienen signos, sí tenemos que evolucionar el tratamiento a lo que son los neuromoduladores. Y en realidad, de los reportes que se ha visto en estos casos, han tenido bastantes buenos resultados. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Tiene alguna duda de los que han escuchado la plática? Creo que hay en el chat. Ah, mira. Eh, Motorola Moto G dice: Buenas noches, ¿podría explicar el tratamiento del LASIK luego de PRK usando flap grueso? Si nosotros usamos PRK en córneas delgadas o ciertas asimetrías corneales, tuve un caso de queratotomía central tóxica. ¿Podría ampliar el tratamiento porque usé corticoides y refirió que no estaba indicado? Sí, bueno, básicamente, la parte del flap grueso, esto básicamente lo hacemos utilizando femtosegundo. Y esto básicamente va a ser en pacientes muy seleccionados. Va a ser en pacientes que tengan un astigmatismo irregular muy importante, en los cuales ya no podamos hacer otro PRK. Efectivamente, el PRK se hace para lo que son tratamiento con córneas delgadas. Y cuando nosotros tengamos que hacer un flap, básicamente lo tenemos que hacer en pacientes
que me generó un astigmatismo irregular, que es digamos que una refracción residual, pero con un astigmatismo que no podemos tratar con el PRK. Ahora, esto lo vamos a hacer idealmente con femtosegundo, es decir, hacer un RILEX. Son, digamos que hacer la disección hacia más profundo para no inducir haze. Y en el caso de la queratopatía central, está contraindicado los esteroides porque no es una patología inflamatoria. Entonces, básicamente, aunque nosotros le demos el esteroide, no va a haber una mejoría. Esto básicamente es por la fisiopatología del cuadro. Entonces, la fisiopatología del cuadro nos indica que va a ser una apoptosis de los queratocitos y el esteroide no va a generar un cambio. Aunque nosotros le demos el esteroide, no vamos a tener un cambio en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Entonces, se prefiere no darlos. Ya está bien descrito que es algo que es autolimitante. Más o menos se presenta entre unas 3 y 9 semanas y después de eso va a ir disminuyendo. Claro, va a dejar un leucoma y va a dejar un adelgazamiento central. Y esto una vez que se detenga, pues ya veremos cómo se hace la rehabilitación, que incluso también puede ser desde de una queratoplastia lamelar o incluso una queratoplastia profunda, penetrante, perdón, si no se tiene la experiencia o no se tiene pues la tecnología para hacerlo. Pues muy bien, perfecto. Creo que no. No hay- Mm, ¿Alguna otra consulta por ahí? Bueno, Jonathan, yo creo que ha sido muy completa la charla. Te agradecemos mucho la participación de hoy, ya que no tenemos más preguntas de los invitados. no. Joseph, ¿alguna duda más? ¿Alguna cosa que tengas No, creo que que ya. aportar? Sí, sí, lo ha hecho igualmente felicitaciones. He hecho un resumen muy importante de todas las complicaciones que se han mencionado. En verdad, mis felicitaciones y bueno, pues no creo que ahorita, como dice, no hemos encontrado otra pregunta del auditorio. No, pues les agradezco mucho la invitación. Como les explico, básicamente el objetivo de la plática pues es que puedan identificarlo, puedan prevenirlo en ciertos casos, o sea, tratar de pensar un poquito a futuro, tratar de ir por las vías en las cuales no tengamos estas complicaciones y si por alguna razón se presentan, es decir, siempre vamos a tener complicaciones, podamos tratarlas de manera oportuna y pues que el pronóstico del paciente pues, sea el mejor y siempre tratando de acercarnos a esta expectativa que el paciente tiene de es el 2020. Así es. No, pero definitivamente no, y ese mensaje queda, ¿no? Como se mencionó, ¿no? O sea, las complicaciones siempre van a haber, ¿no? Menos, más, siempre van a haber en cualquier tipo de cirugía y la cirugía refractiva definitivamente no está exenta de ellas. Se repite, ¿no? El único cirujano que no se complica es el que no opera y todos los que hemos operado cirugía refractiva en algún momento nos hemos topado con alguna de ellas. Bueno, esta es y como digo, se repitió, y lo importante es saber cómo solucionarlas, y si alguna razón uno no puede solucionarla, pedir el apoyo de alguien que sí tenga el conocimiento de poder solucionar este tipo de complicaciones. Pues creo que eso es todo. No sé si, a ver, Jorge, ¿alguna otra cosa más que agregar? Yo me parece que no hay otra duda. Y bueno, por mi No. parte, agradecerle su presencia al doctor Quevedo y esperemos contar con él nuevamente para este tipo de pláticas. Muchas gracias, Jonathan, en verdad, por la predisposición y por haber dado esta plática tan buena. Y nada, estás invitado a Perú y es tu casa, así que te vamos a recibir con los brazos abiertos si por acá te toca venir. Y nada, ya vamos a estar en contacto para otro tipo de charlas más que ojalá nos puedas aportar. Con muchísimo gusto. Y pues, como siempre, les agradezco la invitación. Ya saben, acá también México es su casa. Lo que ustedes necesiten, con todo gusto, con muchísima confianza. Y espero verlos pronto.
Les envío un fuerte abrazo desde México hasta Perú y de donde acabo de ver que tenemos aquí algún colega de Bolivia. Y pues a seguir haciendo ciencia y a seguir compartiéndola. Nada, muchas gracias y Ok. buenas noches. Y bueno, ya nos estamos viendo acá en el Norsuk, que ya queda poquito. Con poquito para ir mañana y pasado. Bien, listo. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, que Hasta luego, hasta descanse. luego. Un abrazo igualmente. Chao, chao.